Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este video te voy a contar cuál es la técnica de respiración que te va a permitir cantar frases largas, te va a ayudar a llegar muchísimo mejor a notas agudas y tu voz va a sonar mucho más firme cuando tengas que mantener un sonido, por ejemplo al final de la canción, por lo tanto tu afinación va a mejorar notablemente. Ahora sí, lo primero que tenés que saber es que la respiración tiene dos momentos. Uno, la inspiración o entrada de aire y dos, la expiración o salida de aire de los pulmones. Normalmente respiramos de forma automática y sin control consciente del aire, pero para lograr cantar bien tenemos que ser conscientes de lo que hace nuestro cuerpo. La técnica de respiración que les voy a explicar a continuación es la que yo utilizo para cantar y también la que enseño en mis clases porque considero que es la que más beneficios tiene para un cantante. Y se llama costo diafragmática. Durante la inspiración vas a tener que tomar aire rápidamente contrayendo el diafragma. ¿Qué es el diafragma? Es el músculo que nos divide la cavidad abdominal de la torácica. Y ya en muchas ocasiones de nuestra vida diaria lo usamos sin darnos cuenta, por ejemplo cuando nos reímos. Básicamente al inspirar tienen que sacar panza. De esta forma lo que están haciendo es contraer el diafragma, que toma una posición plana, y también corre las vísceras hacia adelante, dándole más lugar a nuestros pulmones para que se estiren y nos entre más aire. Si hacemos lo contrario, que sería inspirar metiendo panza y subiendo el pecho, lo que va a suceder es que nuestra caja torácica se va a achicar, por lo tanto nos va a entrar mucho menos aire. Entonces, durante la inspiración, fundamentalmente el músculo diafragma se contrae y los músculos intercostales, es decir, los que están entre las costillas, colaboran expandiendo la caja torácica. Entonces, vamos a repasar lo que tienen que hacer durante la inspiración en una canción, que dijimos que era sacar panza. Entonces, lo van a practicar conmigo, vamos a inspirar por la nariz rápidamente y sacamos panza al mismo tiempo. Vamos a mantener unos segundos y vamos a soltar el aire de esta forma por la boca, ¿sí? Lo vamos a hacer una vez más, tomamos aire, ponemos la mano en la panza siempre para notar que estemos haciendo bien el ejercicio. Entonces tomamos aire, soltamos. Ahora vamos a sentir cómo se mueven nuestras costillas. Vamos a poner la mano acá, ¿sí? Hagan lo mismo que yo. Vamos a inspirar como lo hicimos hoy por la nariz y rápidamente. Y soltamos. Lo vamos a hacer otra vez para que ustedes noten el movimiento de las costillas. Los próximos ejercicios los van a hacer por lo menos durante un mes en posición horizontal, es decir, acostados y boca arriba. Les conviene en un principio practicar así porque en esta posición tanto el diafragma como la pared abdominal trabajan más libres, ya que no tienen el peso que gravita de las vísceras abdominales. Además, es conveniente no hacer estos ejercicios durante la digestión, es decir, que si comieron, esperen por lo menos 1 hora y media. Y lo ideal sería que los hagan 3 o 4 veces al día en sesiones de 15 minutos. Ahora sí, vamos con este primer ejercicio. Una vez que están acostados, van a colocarse, como dijimos, una mano o las dos, una arriba de la otra, y van a inspirar por la nariz y van a soltar el aire con una F de manera uniforme. ¿Sí? Todo el aire que tengan lo van a ir soltando y es importante también que se fijen en la posición de sus labios, ¿sí? En la forma de sus labios. Van a hacer como si estuviesen silbando. También van a chequear que la lengua esté lo más abajo posible, apoyen la punta en los dientes inferiores y antes de terminar de soltar todo el aire, hacia el final recuerden de meter un poquitito la panza para que termine de salir de forma uniforme. Antes de volver a repetir el ejercicio, van a descansar unos segundos, como les dije hoy, para no hiperventilarse, para no marearse. Y estos ejercicios los pueden repetir con otros fonemas, por ejemplo con S o con SH, sh,
pero siempre recuerden de mantener la posición de los labios, como les expliqué hoy, como si estuviesen silbando y con la lengua baja. Vamos con el segundo ejercicio. En este ejercicio también van a poder utilizar uno o varios fonemas, como les dije en el anterior, y yo lo llamo el inflador porque el sonido que va a resultar se le parece. Entonces van a colocar las manos tocando las costillas y el abdomen de esta forma, como lo estoy haciendo yo, ustedes por supuesto siempre acostados, y lo que van a hacer es soltar el aire con el fonema que elijan, puede ser el F, S, SH, y lo importante es que salga constante y que no cambie la intensidad, que no varíe la intensidad de esta forma. ¿Sí? Pueden frenar, sueltan, como yo les dije, esperen unos segunditos y lo vuelven a hacer. Al principio van a hacer el ejercicio a un tempo lento. Y de a poquito van a ir aumentando la velocidad de esta forma. Como les dije hoy, pueden hacer este ejercicio con un solo fonema o combinando varios de la siguiente forma. Pasamos al tercer ejercicio. Van a colocar el dorso de la mano a 1 centímetro aproximadamente de sus labios, ¿sí? Van a inspirar como les enseñé y van a soltar el aire muy de a poco y muy suave con una F. Lo importante, acuérdense, es que el aire se reparta de manera uniforme. Van a poner una mano en el abdomen, entonces inspiramos. Todo el aire que tengan. Pueden calcular el tiempo de expiración con el segundero de un reloj. Y siempre recuerden, cuando terminan de soltar todo el aire, esperan unos segundos para volver a hacer el ejercicio. Bien, llegamos al cuarto y último ejercicio y lo que van a hacer es contar muy lentamente y a un volumen intermedio, ni susurrando ni gritando, de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Hasta donde puedan. Y este ejercicio también lo pueden repetir con los días de la semana y los meses del año.